que han estado organizando muchos eventos para conmemorar este 150 aniversario de la avenida 5 de Mayo, aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues para continuar con este ciclo de conferencias que iniciamos ya hace un par de semanas, pues nos acompaña hoy la maestra Guadalupe Lozada, que ustedes conocen bien, ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en el recinto de homenaje a Benito Juárez, pero bueno, por aquellas personas que hoy se están integrando a estas conferencias, debo decirles más o menos algunos datos de quién es Guadalupe Lozada. Guadalupe Lozada estudió la licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de México y la maestría en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de Historia en diversas instituciones, tanto oficiales como privadas, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autora de José Vasconcelos, Hombre, Educador y Candidato, y de Espacios de Decisión en la Ciudad de México, además de haber participado en varios otros libros de autoría colectiva. Ha publicado más de 60 artículos en la revista Relatos e Historias en México. Ha dictado más de 70 conferencias sobre temas históricos en México en el siglo XIX. Fue durante 4 años responsable del recinto de homenaje a don Benito Juárez y del recinto parlamentario en Palacio Nacional. Asimismo, se ha desempeñado como directora de Servicios Culturales de la Delegación Cuauhtémoc y coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Desde 2012 dirige la Asociación Civil Espacio Cautivo, que tiene como propósito fundamental la difusión, promoción y conservación del patrimonio cultural y el apoyo al turismo cultural. Desde abril de 2013 conduce el programa Entre Calles, Monumentos y Recintos, que se transmite semanalmente a través de Código DF, Radio Cultural en línea. Actualmente imparte el curso La Ciudad de México en las crónicas y los relatos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, pues con esto pues dejo con ustedes a la maestra Guadalupe Lozada. Claro, creo que estamos todavía con algunos problemas técnicos, tratando de proyectar las imágenes, pero bueno, muchas gracias. Adelante. Es que el problema es que ya se escondió el mouse, entonces ya no, como que pues está difícil, ¿verdad? Pero bueno, o apágala y vuelven a prender, ya subimos por dónde es el camino. Bueno, pues mucho gusto, encantada, les agradezco mucho tanto a Francisco Hernández como a Carlos Mújica que me hayan hecho regresar al recinto de homenaje a don Benito Juárez, a hablar de algo que verdaderamente pues me encanta, ¿no? La idea de una de las calles más emblemáticas de la ciudad, que es la calle de 5 de Mayo. Y digo más emblemática porque podemos decir que de las del centro es la más nueva. Sí, de las del Zócalo, no, bueno, me van a decir, sí, ya te oí, Fer, oyó mi conciencia, 20 de noviembre, sí. 20 de noviembre es mucho más nueva, es casi un siglo más nueva, pero de las de la traza original, que rompe un poco, mejor dicho, la traza original, pues es la única que creo, si mal no recuerdo, que se abre en el siglo XIX. Ahora sí creo que ya. ¿Detecta? No quiere. ¿No tendrán otra maquinita, Carlos? A lo mejor sí, porque aquí no sé qué está pasando, que nomás no quiere. O tú sí puedes. Bueno, el caso es que hay que recordar que estas calles del centro histórico, estas que desembocan en el Zócalo de la Ciudad de México, y vamos a hacer excepción de la del 20 de noviembre, porque repito, esa es de 1934, de todas las demás, 5 de Mayo es la más nueva. Y 5 de Mayo se va a conformar, aunque tal vez aquí vayamos a tener alguna discrepancia, a partir de la demolición de conventos derivado de la aplicación de las leyes de reforma. Es interesante tomar en cuenta que cualquiera de nosotros podía pensar, ya está, yupi, gracias. Ahora, ¿cómo le hago para cerrar esto? Porque aquí, pero se puede estar. Bueno, ya cuando menos dimos un paso, ¿verdad? Ya se ve. Ahora, ¿cómo le quitamos el margen? Es lo que si alguien sabe que nos eche una mano, se lo vamos a agradecer. Tú, Fer,
Allá. Ok, ya. Entonces, vamos, antes de, yo les decía, ahora sí ya, todo se olvida, regresamos. Les decía yo que la calle de 5 de Mayo se deriva precisamente de la demolición de conventos, y a su vez, esta derivación, este derrumbe, esta demolición, viene como consecuencia de la aplicación de las leyes de reforma. Si vemos este mapa, que es de 1732, entenderemos un poquito más lo que les estoy diciendo y nos quedará claro cómo es que la calle de 5 de Mayo no existía. Si vemos aquí, que necesito ver acá, ok, si vemos aquí, esto es el Zócalo, esto es el Parián era un mercado que ocupaba gran parte de la actual plancha del Zócalo. Para que se orienten, este es el Palacio del Ayuntamiento y este de aquí es Palacio Nacional. Por ende, esto es la catedral. Entonces, este es Madero, esta es la actual 16 de septiembre y esta está Cuba. ¿Ya todos orientados? Ok. Entonces, 5 de Mayo se abre aquí. Precisamente por eso se llamaba el Callejón del Arquillo, porque tenía un arco que daba la vista, digamos, a la calle del Empedradillo, que hoy se llama Monte de Piedad. ¿Por qué? Porque todo esto en un momento dado, fue la casa de Hernán Cortés. Aquella famosa casa que Cortés mandó hacer sobre la casa original del padre de Moctezuma, es decir, la casa de Atzayaca. ¿Me equivoqué? No, ok, la casa de Atzayaca. Entonces, aquí Cortés manda hacer esta casa gigantesca y esta calle que vemos aquí, pues todavía ni siquiera podemos llamarle más que pues un callejón. Tal cual un callejón ya se había abierto, ya estamos en 1732, pero todavía era un espacio cerrado. Mucha gente le va a llamar el Callejón del Arquillo o el Arquillo de la Alcaicería. La Alcaicería era toda esta zona que no significa otra cosa más que el lugar donde se venden sedas. ¿A qué obedece esto? A este mercado, que era el Parián, que a su vez se había desbordado, como podemos ver en toda esta parte, y se vendían también una serie de cosas en esta zona. Entonces, este es el Arquillo de la Alcaicería, zona en la que se va a abrir la calle de 5 de Mayo, atravesando La Profesa y Santa Clara, que es lo que quiero que también vean aquí. Este es el actual templo de La Profesa. Aquí vemos sus dos torres, que conocemos muy bien, y esta sería la calle de Madero. ¿Orientados? Sí. Ok, bueno. Entonces, actualmente está el templo y ya. Todo esto era la Casa Profesa, misma que se demuele para abrir 5 de Mayo, y algunos restos que habrán quedado del otro lado, pues se le dieron algún uso o de plano también se tiran. Y el convento de Santa Clara, que está aquí, que también se demuele y solo se conserva del lado de Tacuba el templo convertido en biblioteca del Congreso. Entonces, aquí vemos muy claro qué fue lo que se tiró. También se tira una parte del convento, del hospital de Betlemitas, eso ya en una tercera parte. Vamos a ver. La primera parte de la calle de 5 de Mayo no es la que ahora estamos celebrando, pero bueno, vamos a verlo con calma. La primera parte es de 1861, cuando comienza la demolición de La Profesa y de Santa Clara. Entonces vamos a ver en unos momentos más un mapa que nos señala cómo el primer tramo de 5 de Mayo que lleva ese nombre no partió de aquí, sino de acá. Y les voy a leer una serie de detalles, pero esto me parecía muy importante tenerlo en primer lugar. Ahora, ¿cómo cierro esta? Le abro la que sigue, le voy a intentar, a ver. Ok, aquí, clic, clic, ahí está. Esto es un plano, perdón, pero lo saqué de un libro, entonces por eso está chueco y tal. Pero aquí es lo mismo, la cantidad de predios, y esto es después de la independencia, el otro era 1732, este es como 1840 y algo, aquí dice, no, 53, cuando ya se había dividido y ya existía una calle que se le llama calle de Arquillo. Por aquellas dudas que tú tenías, Francisco, aquí te presento el plan. Calle del Arquillo, Callejón de la Olla,
Callejón de la Cazuela, que son los famosos callejones hoy de 5 de mayo, que los conocemos bien. Entonces, este Callejón del Arquillo, que apenas se ve aquí, pues tal cual, como un callejón, lo que nos ayuda es a entender también el tamaño del predio de la Casa de Cortés, que a su vez, para esta fecha de 1853, ya se había dividido en toda esta cantidad de pequeños predios que vemos aquí y este grande que es el del actual Monte de Piedad. Ya todo el mundo orientado otra vez. Bueno, entonces, nos quedamos ahorita con este plano para que ubiquen el Callejón del Arquillo, o mejor nos regresamos al anterior, porque allí es donde se ve mejor esta parte. Ay, Madre Santa, espérenme. Clic, clic, no, clic, clic, ahí está. Aquí es donde se ve mejor cómo estaba el callejón saliendo a un costado de la catedral. Hoy aquí está la escultura de Enrico Martínez, en esta parte que da precisamente a 5 de mayo. Entonces voy a leerles un poco de la historia que nos cuenta José María Marroquín. Para el que no ubique, ¿alguien me quería comentar algo? ¿Algún comentario? No importa. Ok. Marroquín, ¿quién es? Marroquín es un autor que se hace famoso, no sé si tenga otras obras, José María Marroquín, por la elaboración de 3 tomos con la historia de las calles de la ciudad. Él hace una verdadera investigación muy seria a partir de las actas de Cabildo del gobierno de la Ciudad de México, y allí es donde nos va a narrar, a partir de ahí nos va narrando la historia. Él comienza diciendo: actualmente denominamos calle del 5 de mayo, la vía compuesta por 4 tramos, situada de oriente a poniente. Fíjese, esto lo escribe en 1902 y todavía no menciona el último tramo, es decir, el que llega hasta Bellas Artes. Solo habla de 4 tramos, situada de oriente a poniente, que empieza a la mitad del Empedradillo. Esto era el Empedradillo, o sea, lo que hoy es Monte de Piedad se llamaba la calle del Empedradillo, y concluye a la mitad de la calle de Vergara. ¿Cuál era la calle de Vergara? La actual Bolívar. Entonces, es decir, acá. Entonces, estaría diciendo que son 1, 2, 3, 4 tramos de acá para acá en 1902. Pero no fue así al principio. Esta calle, dice Marroquín en 1902, es enteramente nueva en sus 2 tramos occidentales, y en los 2 orientales no nueva, pero sí ampliada y muy mejorada, la que antes era estrecha y sucia alcaicería. Se le dio el nombre primero a uno de sus tramos y sucesivamente se extendió a los restantes. Bueno, ahorita mejor me sigo leyendo y ahorita me regreso. Suprimidas en enero de 1861 en la Ciudad de México, las corporaciones religiosas quedaron vacíos los edificios por ellas ocupados. Es decir, acuérdense, vuelvo a repetir, que con la aplicación de las leyes de reforma, a las monjas y a los sacerdotes que eran religiosos, es decir, que tenían una orden religiosa, no pertenecían al Arzobispado de México, sino que tenían una orden religiosa, se suprimen las órdenes religiosas y entonces se expulsa a los sacerdotes, o vamos a decir, a los frailes o a las monjas de sus conventos. Y a la mayoría, sobre todo en el caso de las monjas, se les va a, se decía refundir, pero es una palabra que me choca, pero eso es lo que dice el decreto, a refundir en algunos otros conventos. Es decir, no me acuerdo ahorita de memoria, pero por decir, juntaban a las de Santa Clara y las de San Jerónimo con las de la Concepción, y se iban a la Concepción. Y luego las de Regina y las de San Bernardo iban a dar a San Lorenzo, y así. Entonces hicieron refundiciones, o sea, se volvieron a fundir, mejor dicho, se fundieron las monjitas de diferentes corporaciones en un solo convento. Entonces por eso muchísimos habían quedado vacíos. Quedaron vacíos los edificios por ellas ocupados. Fue común sentir entre los partidarios de la Reforma que conservándose estos edificios en el estado en que se hallaban serían punto constante de mira de las comunidades oprimidas y alguna vez acaso podrían recuperarlos. Es decir, había que quitarles la tentación y que no quisieran recuperar sus espacios, y por eso era mejor de una vez destruirlos. Llevados de esa idea, ampliaron plazas y abrieron calles, rompiendo aquellos que estorbaban
y ocuparon los otros de manera que quedaran imposibilitados para volver a su anterior destino. La mejora de la alcaicería había sido ya objeto de distintos proyectos difícilmente realizables. De pronto, en esta ocasión, se pensó en continuarla hacia el poniente, a reserva de hacer después algo de sus mismos callejones. Acordó pues para ello el presidente que a la mayor brevedad posible y por cuenta del ayuntamiento, cuando se refiere aquí al presidente habla de Benito Juárez, ¿eh? Hola, don Benito. No, que no vaya a decir que no lo saludé, tiene razón. Hola, don Benito. Que a la mayor brevedad posible y por cuenta del ayuntamiento se procediera a prolongarla hasta la de Vergara, hasta la calle Hoy Bolívar, por la parte del convento de Santa Clara, para lo cual nombró al ingeniero Miguel Bustamante, quien debía proceder de acuerdo con el arquitecto de la ciudad. Esta resolución fue comunicada el 18 de febrero. ¿Qué es eso? Seguridad. ¿Aquí adentro? Ay, bueno, el vigilante no le puedo bajar a su radio. O sea, esta resolución fue comunicada el 18 de febrero del año dicho por el secretario de Justicia e Instrucción Pública, licenciado Ignacio Ramírez, al gobernador del distrito, don Miguel Blanco, quien transcribió la orden al ayuntamiento con fecha 20 del propio mes, orden que no dilató mucho en ser cumplido. Aunque en ella no se hacía explícita mención del edificio conocido con el nombre de La Profesa, que aquí la vemos. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Con el nombre de La Profesa, implícitamente le comprendía, pues era imposible prolongar la alcaicería por el convento de Santa Clara sin tocarla. Claro, Santa Clara está hasta acá y La Profesa aquí. La Profesa era de los padres de San Felipe Neri, hasta orden religiosa que hasta la fecha la conserva. Originalmente había sido construida por los jesuitas, pero ya para estos tiempos era de la orden de San Felipe Neri. Y entendido de esta manera el precepto, por él comenzó la demolición, es decir, por La Profesa. Casi por el medio dividió la calle este edificio que allí se componía de una casa de ejercicios anexa al oratorio de San Felipe Neri. Aquí se ve la casa, este patio que se ve aquí, era la casa de ejercicios, y daba a la calle de San José el Real, o sea, a Isabel la Católica, que es esta de aquí. Y las habitaciones de los padres filipenses que estaban por el callejón de Santa Clara, o sea, de acá atrás. Hoy Motolinía, si no me equivoco. Tomóse pues de una y otra parte lo necesario para formar una calle ancha y hermosa. Entonces estamos hablando de 1861, no de 1868. Vamos a ver acá el periódico, porque yo no me confié a Marroquí. Yo pensé, espérenme tantito. Ay, Dios. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a estar teniendo que ir y venir aquí. Aquí, periódicos. Los periódicos los dividí en las 5 etapas que tiene 5 de mayo. La primera es la de 1861, cuando verdaderamente se abre. O sea, ay, ¿qué hice yo aquí? Ah, aquí está. ¿Sí lo ven? Así. Descanso. Ay, no, ahorita se los voy a ampliar, nomás quería saber si estaban viendo lo mismo que yo. O sea, ahorita, ay Jesús, ¿cómo le hago aquí? A ver, aquí, ahí está. Miren, si lo subrayé pensando en que justo me iba a pasar eso. Dice, y porque se ve mal, pero yo sí les veo. También se ha comunicado al gobierno del distrito por cuenta del ayuntamiento, justo lo que dice Marroquí, a la prolongación de la calle de La Palma. Están hablando de dos cosas. Y a comunicar el arquillo de la alcaicería, ya vimos cuál es, o la calle de Vergara a través de los conventos intermedios. Esta es la primera vez que se menciona la posibilidad de abrir esa calle, y es el 20 de febrero de 1861. Ahora, obviamente en ese 61, pues todavía no pasaba la batalla del 5 de mayo de 1862, estamos claros. O sea, no se podía ponerle un nombre para conmemorar algo, pero la calle se empieza a trazar. Aquí vamos a ver, bueno, ahorita vemos los planos. Aquí otra vez nos repite lo que ya nos estaba diciendo Marroquí, que se nombra el arquitecto de la ciudad, el arquitecto encargado de abrir Santa Clara, que es el arquitecto don Miguel Bustamante.
Como acabamos de ver, si se abría Santa Clara, se tenía que derribar la Profesa, cosa que se hizo. Aquí viene un comentario que me dio risa porque parece ser que nosotros no cambiamos, los mexicanos y los de esta ciudad menos, burlándonos de cuánta cosa hace el gobierno. No son las críticas de hoy lo que funciona, sino todo siempre ha habido ese afán. Miren lo que dice aquí. Dice conventos. Han comenzado a derribarse la Profesa y San Bernardo. A propósito de aquella, nos ocurre esta reflexión. Se trata de echarla abajo para continuar la calle del Arquillo. Bien, se encontrará la nueva calle obstruida por Santa Clara y se echará abajo Santa Clara. Muy bien. Pero el Teatro de Vergara, que era el Teatro Nacional del que ahorita vamos a hablar, se pone al frente, abajo el teatro. Pero el Colegio de Minería se opone al paso, abajo el Colegio de Minería. Más el Hospital de Terceros Amada no ceder, abajo el hospital. Y tenemos ya quitados todos los obstáculos hasta el callejón de Santa Isabel. Y de ahí se puede ir a gozar de la sequía deliciosa, pura y limpia que circula la Alameda. ¿O no se hace todo eso? Entonces, ¿para qué el hipo de unas 2 calles más, que maldita falta le hacen? Que maldita la falta que hacen. Y si las que tenemos no las podemos cuidar, ya sea, ¿para qué echarnos más cargos que no hemos de poder cumplir? Es exactamente lo que hoy decimos. Es decir, aquí estaban burlándose de que si no, ¿para qué van a hacer 2 calles? Lo que decían aquí, que no te llevan a ningún lado porque topan con el teatro y porque de aquel lado se había mantenido el callejón, es decir, se habían abierto las 2, ahorita vamos a ver, se habían abierto 2 o se estaban abriendo 2 que te llevaban al teatro. No quiero fotos, yo no, sí quiero planos. Que te llevaban al teatro. En 60 todavía no, este es 69, no obstante que ya 69 van a ver lo que les estoy diciendo. Ahorita se abre, ahorita se amplía. Miren, a pesar de que ya es un mapa tardío, mira, aquí está clarísimo que ya tiene el nombre 5 de mayo, pero como aquí estaba amplio y aquí estaba angostito, aquí seguía siendo callejón y aquí ya era la avenida. Ahorita vamos a explicar con más detalle esto, pero bueno. Entonces, en el 60 todavía no pasaba nada, por supuesto, todavía no se abría nada y todavía estaba pues casi como lo vimos en 1732, es decir, no se había movido nada, la estructura de la ciudad era la misma y la calle, ay Diosito, no puedo, la calle era de Santa Clara, una cosa. Acá. Mira, aquí está otra vez, Francisco, este mapa que quieres te lo presto, Callejón del Arquillo, y todavía aquí, pues nada, Santa Clara y la Profesa. O sea, la Profesa y Santa Clara. Aquí está la iglesia de la Profesa que da Madero. Hoy, bueno, aquí decía, se llamaba Plateros. Y la iglesia de Santa Clara, que les repito, ya es la Biblioteca del Congreso, en la calle de Tacuba. Entonces, ahí estuvo exactamente así, estuvo hasta que en el 61, ay, madre mía, en el 61 empiezan a abrir estas 2. ¿Sí me estoy explicando? Esto queda igual, pero comienzan a abrir estas 2 y aquí, que todavía aquí no existía, pero aquí, no, sí existía, como no, en este 22 es el Teatro Nacional, el famoso teatro creado por don Lorenzo de la Hidalga en el año de 1843 por órdenes del general presidente Antonio López de Santa Anna. Entonces por eso el periódico se hacía burla y decía, pues que el teatro estorba, tiren el teatro, que estorba minería, tiren minería, que estorba Santa Isabel, tiren Santa Isabel, pero si no van a poder, ¿para qué tanto escándalo por 2 calles que no sirven para nada? Pues sí, no servían para nada. Pero entonces, aquí los habitantes de los padres filipenses, ya dijimos hasta Santa Clara, pocas de las asociaciones piadosas suprimidas en México disfrutaban del respeto y consideraciones que la del oratorio de San Felipe Neri, y más aún la casa de ejercicios que le estaba anexa. O sea, lo que estamos viendo
aquí, la casa de ejercicios de la profesa, que era justo esta, por donde va a pasar. La santidad y la sabiduría de casi todos los directores que había tenido, la proverbial severidad y eficacia de los ejercicios espirituales que ahí se daban, y las conversiones que se les debieron, eran causas que le concitaban un respetuoso temor. Preocupaciones o no, la verdad es que no escaseando entonces en México esas ideas, muchas personas evitaban transitar por las calles recién abiertas. Esto no es la primera vez que lo leo. Como la gente tenía mucho respeto por algunas congregaciones religiosas, les daba horror, pena, temor, angustia, dolor, lo que ustedes quieran, transitar por esas calles que habían quedado abiertas a mitad de los conventos, porque además, pues, nosotros ya tenemos experiencia, desafortunadamente por los temblores, de ver cómo quedan los edificios en ruinas. Entonces, pues no es que inmediatamente que tiraban ya se abría la calle y se acomodaba, no, quedaban las ruinas, como ahorita vamos a leer. Preocupaciones o no, la verdad es que no escaseando entonces en México esas ideas, muchas personas evitaban transitar por las calles abiertas a través de los conventos en general, y muchas veces, y muchas más, a través de algunas determinadas, como esta, la de la profesa, y la abierta en el convento e iglesia de las monjas capuchinas. Esa es la actual prolongación de Palma hacia el sur, porque Palma llegaba hasta hoy, 16 de septiembre, que entonces ya no va la calle del Refugio, y continuó, y partió en dos el convento de las capuchinas, que estaba sobre Venustiano Carranza, que se consideraban como lugares santificados por las virtudes de sus moradores. Resultando de aquí que ambas calles, es decir, la de Palma, que tiró capuchinas, y esta nueva, que todavía ni nombre tenían, aunque céntricas, dilataban en poblarse, resultando rehusando algunos, comprar las porciones de aquellos edificios destinados para venderse, y los que compraron dilataron en edificar, por razones de otro género, quedando en tanto las calles sin nombre, en ruinas y poco transitadas. Concluida la ruptura de la profesa, se derribó también en el mismo año 61 la parte correspondiente al convento de Santa Clara, en la misma línea. Aquí la barreta, es decir, el artificio para demoler salud, la barreta tropezó con casas particulares, que de pronto al menos no pudo destruir. 3 impedían la salida para la calle de Vergara y 2 estrechaban por el lado sur la entrada que había de darse a la nueva calle por el callejón. Sin embargo, esta frase es verdaderamente así, me parece un poema, porque era lo que pasó en la época. Sin embargo, se derribó lo que se pudo en espera de derribarse lo que se necesitaba. Entonces, la burla que acabamos de leer era perfecta. O sea, se derribó lo que se pudo en espera de derribarse lo que se necesitaba. Punto. Así era. Poco, pero esta dilataba, y entre tanto la parte abierta del convento, más que calle, era un rincón irregular, ruinoso, oscuro, ocasionado depósito de inmundicias y a la comisión de delitos. Por la mente de algunos cruzó la idea de cerrarlo, pero prevaleció la contraria, esperando del tiempo la solución al problema, que la intervención francesa vino a retardar más de 7 años. Como ese convento no inspiraba el mismo respeto que la casa de ejercicios de la profesa, gran parte de los lotes en que fue vendido, se refieren a Santa Clara, en el que fue dividido se vendieron, aunque a bajísimo precio, y los compradores, sin comprometer en ellos más dinero que el de la compra, alquilaron como viviendas las celdas de las monjas, sin variación alguna, o con la muy indispensable, y algunas aún amenazando ruina. Mas como el alquiler era muy bajo, no faltaron pobres que se acomodaron a vivir entre suciedad y escombros. En medio de ese estado de cosas, ocurrió el año de 1862, el día 5 de mayo, la inolvidable retirada de los franceses ante los muros de la ciudad de Puebla. Uy, Francisco, justo lo que me interesaba que oyeras y ya te vas. Eso es lo que más me interesa que escuches. No te voy a dejar ir, aquí te tengo checado. No, semejante tamaño, ¿crees que no te veo? O sea, ¿crees que te puedes salir sin ser cachado? No, querido. Es lo que más me interesa que escuches, y esas horas te vas, no. Está huyendo de mí. Y el Ayuntamiento de México acordó, para conmemorar el hecho, dar ese nombre a una calle, eligiéndose la que dividió la casa profesa, porque su situación la llamaba a ser de las principales, como ha sucedido,
y por lo que hasta entonces no tenía ninguno. E inmediatamente se mandó colocar en su esquina sureste la placa que lo decía. Aquí vamos a ver en el periódico la segunda etapa, es decir, en 61 se abre, pero no tiene nombre, está llena de basura, de cochinada y media, y no pasa nada. Entonces, en el 62, se va, en diciembre de 62, se pone por primera vez el nombre de 5 de mayo. Es decir, que no se me desanimen, pero no estamos celebrando los 150 años del nombre del 5 de mayo. Estamos celebrando los 166 años de la inauguración y todavía ni se cumplen, porque fue en diciembre. Porque claro, pues la batalla fue en mayo y hasta después de unos meses se decide festejar. Y aquí lo tenemos con fecha 5 de diciembre de 1862, se fue Francisco, ¿verdad? Ahí está. Bueno, 5 de mayo de 1862, ayer tuvo lugar la inauguración de la calle del 5 de mayo. O sea que este diciembre volvemos a festejar, Francisco. En diciembre volvemos a festejar, pero 166 años. La inauguración de la calle del 5 de mayo con motivo de la solemnidad del día. El señor presidente del ayuntamiento, don Agustín del Río, acompañado de una comisión de señores regidores y del secretario de la corporación, se presentó en la calle abierta a través del exconvento de la Profesa. Se pusieron coronas de laurel sobre las lápidas que fueron colocadas en las respectivas esquinas, con el nombre que por decreto del Supremo Gobierno debe llevar la calle. Sobre una de las columnas del antiguo edificio que fuera en otro tiempo asilo de los hombres del retroceso, es decir, de los curas, así les llamaban los hombres del retroceso, me encantó, se improvisó una tribuna popular y el señor Mateo, secretario del ayuntamiento, dirigió al pueblo algunas palabras ardientes e improvisadas con motivo del acto que tenía lugar. La concurrencia del acto fue muy grande y los víctores populares se presentaron a tomar parte en la solemnidad. El ayuntamiento levantó un acta de inauguración para conservarla en sus archivos. Entonces, quede claro, estamos festejando, en diciembre vamos a festejar los 166 años de la creación de la calle de 5 de mayo, porque tampoco en 68 se inaugura completa y ahorita vamos a ver. Entonces, esto en 62, aquí está otro comentario sobre la calle de 5 de mayo. Anda ya, vete. Francisco me echó la sala. Ah, no está. La calle de 5 de mayo. Ahí está. En los momentos, me encanta también esto, en los momentos en que el telégrafo anunció que el señor presidente de la República comenzaba el reparto de las medallas allá en Puebla a los valientes soldados que asistieron a las acciones memorables de las cumbres de Culcingo y inmediaciones de Puebla, una salva de artillería anunció a la capital el momento de la solemnidad. Las dianas, los repiques, los gritos del pueblo que recorrían las calles llevando como tesoro el retrato del inmortal Zaragoza. Porque acuérdense que Zaragoza se muere el mismo año de la batalla de Puebla y no se muere en una batalla, se muere tifoidea. Entonces ya no, pues todos estos festejos ya no le toca verlos, ¿no? Por supuesto, ni caminar por ahí ni de broma. Y eso que fue en el mismo año de su muerte. En esos momentos el señor del Río, el C del Río Ciudadano, presidente del ayuntamiento, acompañado de una comisión de señores capitulares del Cabildo, ¿sí, verdad? Del Cabildo se refiere, pero sin fórmula alguna que revelara algo oficial y precedido de multitud de personas, se dirigió a la calle que atraviesa el convento de la Profesa, a la que por decreto se le ha puesto calle del 5 de mayo. El C del Río fue a hacer una inauguración popular democrática al ayuntamiento como le correspondía a nombre de la ciudad, la inauguración de la nueva calle que lleva el recuerdo más santo de nuestros días. Entonces se colocaron lápidas y coronas de flores, todo esto es lo que ya leímos, el señor Mateos, y las ruinas del fanatismo, la satisfacción con que el ayuntamiento inauguraba sobre las ruinas del fanatismo la calle del 5 de mayo. Se colocaron laurel sobre las lápidas fijadas en las esquinas de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, diciembre de 1862,
es la primera vez que cuando menos a 2 tramos se le va a llamar del 5 de mayo, y aquí está el acta respectiva por si alguien todavía lo duda. Aquí está el acta del Cabildo levantada con el motivo del el 4 de diciembre, día señalado por el Supremo Gobierno para la repartición de medallas, etc. Se mandó a poner la calle de 5 de mayo. Entonces fue en diciembre del 62, mandándose levantar inmediatamente por el ciudadano presidente esta acta que firmó con los ciudadanos elegidores que la acompañan. Entonces nos damos cuenta que por primera vez la calle ya se había abierto y en el 62 se le pone nombre, lo que dice aquí Marrón. Así las cosas, llegó el año siguiente en que se pierde Puebla. Acuérdense que en 62 se gana, pero en 63 se pierde. Y México fue desocupado. Posesionados de ella los franceses, el mismo día que entraron unos soldados, a balazos hicieron pedazos el letrero, lo que no impidió que la calle conservara el nombre y la historia del recuerdo de aquel acontecimiento. Establecido el gobierno liberal y disipados los temores que habían impedido toda obra en los conventos divididos, se inició en la ciudad un movimiento de mejora que no ha cesado y del cual fue una de las primeras consecuencias la organización de la calle que podemos llamar la primera de 5 de mayo, que fue la abierta entre la calle de la Profesa. O sea, a nosotros hoy se nos hace muy raro que esa calle a la mitad, entre Isabel la Católica y Bolívar, se llame primera de 5 de mayo. Pero es lo que estamos viendo acá en el mapa que ya vimos. En el mapa nos queda muy claro cómo esta es la primera. Ahora sí, este mapa ya es del 69, ya la podemos ver. Esta es la primera. No, esta es la primera. Y esta es la segunda. Y estas todavía ni se cuentan porque sigue siendo el Callejón del Arquillo. ¿Sí me estoy explicando? Las calles de 5 de mayo eran estas dos que desembocaban en el teatro que estaba aquí. Entonces, estas dos callecitas pequeñas ni siquiera se les consideraban todavía en el 68. La primera esta, y aquí lo dicen, primera calle del 5 de mayo, segunda calle del 5 de mayo. 1 y 2. Y aquí todavía Callejón del Arquillo. O sea, todavía, y le llaman aquí Callejón de Mecateros. Tenía diferentes nombres, pero principalmente se le conocía como del Arquillo, que lo vemos aquí. Entonces, ni siquiera podemos hablar de que ya para el 69, que era esto, ni siquiera en el 69 estaba completa la calle. Y se fijan aquí, porque este es un mapa del archivo, aquí está esto punteadito, que es precisamente las casas que se tenían que derribar para continuar con el mismo ancho la calle hasta el Empedradillo, es decir, hasta el Monte de Piedad. Luego, no podía quedarse en ruinas. Espérame tantito, creo que me salté. A balazos hicieron el letrero, pedazos el letrero. Y luego del triunfo, establecido el gobierno liberal y disipados los temores que habían impedido toda obra en los conventos divididos, se inició en la ciudad un movimiento de mejora que no ha cesado, ya lo leímos pero lo repito, y del cual fue una de las primeras consecuencias la organización de la calle que podemos llamar la primera del 5 de mayo, que fue abierta entre la Profesa. O sea que en el 67, después del fusilamiento de Maximiliano, solo se arregló esta. No podía quedarse en ruinas la que estaba comenzada en el convento de Santa Clara, o sea, esta segunda. Desembarazado el ayuntamiento de otras atenciones, volvió a poner mano en el asunto. Los dueños de las casas que impedían el perfeccionamiento de la proyectada calle, si bien no se negaban a venderlas, pedían por ellas tan exorbitante precio que el ayuntamiento con razón se negaba a darle. Mas después de varias gestiones se llegó a un arreglo, a cuya consecuencia fueron derribadas la casa número 8 del Callejón de Santa Clara, la número 3 de la calle de Vergara y parte de la del 2, quedando pendiente algún recorte pequeño de la número 4 de esta calle y otro mayor de la número 9 del Callejón de Santa Clara. No obstante estas imperfecciones, los dueños de los lotes comenzaron a edificar con empeño y el ayuntamiento, por su parte, procuró urbanizar una y otra calle, haciendo las atarjeas y empedrado, operaciones difíciles y costosas allí, por la necesidad que hubo de arrancar muchos profundos y anchos cimientos que cruzaban el terreno, claro, de los terrenos.
Sin embargo, se dio prisa en la maniobra, multiplicando los operarios, y el 5 de mayo de 68 ya pudo celebrarse ahí la fiesta. Es decir, se le puso nombre desde el 61, desde el 62, y en el 68 ya se va a poder celebrar ahí la fiesta. Aquí está ya el programa. O sea, la calle de 5 de mayo se llama así desde diciembre del 62, y en 68 lo que llama la atención es que se desarrolla un programa para festejar el aniversario del 5 de mayo. A las 10 de la mañana, el ayuntamiento en cuerpo, es decir, todos los miembros del ayuntamiento, se presentaron en el Palacio Nacional para acompañar al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, a la sazón, don Benito aquí presente, quien con las autoridades y empleados se trasladará al salón que se ha de formar en el pórtico del Teatro Nacional frente a las calles del 5 de mayo. Como les digo, el Teatro Nacional, bueno, mejor dicho, 5 de mayo topaba con el Teatro Nacional. Ahorita vamos a ver una foto. A ver, te las voy a enseñar de una vez. Fotos. Aquí. Miren, este es el callejón del Arquillo. Yendo hacia la catedral, aquí lo ven, digamos, desde la calle Segunda, que sería, pues, sería tal vez Isabel Católica, porque está por... No, ese es uno de los callejones de Tercer Palma, hacia la catedral. Ahí pueden ver ustedes el ancho, o sea, era un verdadero callejón. Ya no se ve el Arquillo, ya lo habían tirado, pero se le seguía llamando del Arquillo. Esta es una de las fotos, yo creo que más antiguas que hay sobre esta calle que aquí vemos. Lástima que aquí no puedo pasar una y otra. Bueno, cierro, abro la otra. Callejón del Arquillo y 5 de mayo. Esta foto ya es como de los años 80, bueno, sí, ¿por qué? Porque aquí se ve todavía muy angosto y lo vemos por la sombra. No había luz, mira, aquí sí hay luz. Aquí era tan angosto que no pasaba la luz, parece que había un tapete, ¿sí me estoy explicando? Entonces, este es el Callejón del Arquillo, y aquí ya se está ensanchando un poco más, que son las famosas primera y segunda de 5 de mayo, para llegar al Teatro Nacional. Esto más o menos, creo, dije 60 y tantos, soy como 67 por allí, podría ser, pero todavía ni siquiera tenía el mismo ancho. Aquí está la destrucción del convento de la Profesa, es de las pocas fotos que yo conozco de la Profesa. Ay, que no se quite esta cosa. Bueno, ustedes ahí la imaginan, ahí está. La destrucción de la Profesa, que era un bonito claustro, y con motivo pues del abrir la calle de 5 de mayo. No se mueve. Nos vamos a otra. Aquí ya está más o menos alineadas las dos últimas calles para llegar al teatro. Ya se están dando cuenta cómo era el teatro. Esta es la calle de Bolívar, donde sí está el edificio de los ferrocarriles, en Bolívar y 5 de mayo, y del otro lado la Palestina. Allí cerraba el teatro. El teatro que, como les repito, había sido mandado a construir por Santana, y todavía aquí ya se ve que la calle está arreglada. No completa, pero arreglada. ¿Dónde quedaron los periódicos aquí? No. Uf, ya me salí. No, bueno, auxilio. Ah, no. Sí, ya se puede. Ahora, decíamos entonces que el día de la inauguración se iba a armar un teatro o un estrado que... ¿Quién sabe qué dice? Esta es otra. La ciudad celebró ayer dignamente el aniversario del glorioso triunfo de las armas. Aún amanecía cuando las calles estaban ya llenas de gentes que vitoreaban a la República, lanzaban cohetes y llevaban alegres músicas. Por la mañana se verificó la inauguración de la calle del 5 de mayo, y enfrente del pórtico del Teatro Nacional, o sea, una de las dos, ni siquiera las dos, y enfrente del pórtico del Teatro Nacional pronunció un discurso el señor don José María Castillo Velasco, y recitó una poesía el señor don Justo Sierra, joven aún todavía. Justo Sierra tendría entonces por ahí de 20 años, no mucho más.
Entonces, era un joven poeta que ya era reconocido y que va a leer la poesía de ese día célebre, ¿no? Y es una poesía suya. Al mediodía tuvo lugar en la Alameda el banquete popular dado por el ayuntamiento. ¿Qué es eso? Las gelatinas. Ah, es ¿a poco no parece que se gelatinas? Al mediodía tuvo lugar en la Alameda el banquete popular dado por el ayuntamiento. Esto del banquete popular a mí me hace mucha gracia, porque ni se crean que era un banquete totalmente democrático. Aquí lo vemos, mira. Aquí dice que a las 10 de la mañana fue el ciudadano presidente, hasta las afuera del Teatro Nacional y tal. Pero luego dice, los ciudadanos invitados, dice, a la 1 de la tarde se servirá un banquete popular en la glorieta central de la Alameda, al que concurrirán los miembros de los supremos poderes federales, autoridades del distrito y comisiones, o sea, gente selectamente nombrada, de todas las profesiones, artes y oficios. Los ciudadanos invitados se servirán presentar su billete, es decir, su invitación, en la puerta de la Alameda, porque la Alameda estaba rodeada por una barda y tenía puertas, así de fácil. O sea, entonces por eso sí se podía muy bien detener la entrada y la salida, por supuesto, también. En la Alameda próxima al puente de San Francisco. El puente de San Francisco es San Juan de Letrán, antes se llamaba San Juan de Letrán, ahora el eje central. Y el ayuntamiento le suplica la puntual asistencia antes de la 1, a cuya hora precisa se servirá la comida. Concluida esto, estas se cerrarán las puertas de la Alameda para levantar las mesas y dejar libre el paseo. A las 4 de la tarde volverán a abrirse las puertas y en la puerta principal se situarán 4 músicas de cuerda, es decir, pequeñas orquestas, que tocarán piezas de baile para que disfruten de él las personas que gusten de hacerlo. Entonces ya llevamos tres momentos. El 61 cuando se tiran Santa Clara y la Profesa, el 62 cuando se le pone nombre a la calle y el 63 cuando prácticamente, el 63 se crea la calle el 62 se crea la calle el 5 de mayo y en 68 podemos decir que se inauguran esas dos. Aquí viene la descripción de la calle el día de su inauguración. Ay, no, creo que voy a ver otra aquí. Aquí clic. Aquí está cómo estaba la calle, pero siguen siendo solamente dos de las calles que se abren. El 5 de mayo del 62. Esto yo no sé por qué dice aquí. Las casas de esa calle, tal, y es mayo del 68. ¿Qué dice aquí? Mayo del 62 porque es la fecha en que se está recordando, y aquí hablan con mucho gusto de fuegos artificiales, de quienes fueron, de que se leyó en ese día, el 5 de mayo del 68. Ahora, bien, ¿qué sigue diciendo Marroquín? Que necesitaban, luego dice, la casa número 9 del callejón de Santa Clara, si bien estrechaba la entrada de la calle en sí misma no estaba imperfecta, porque su muro se lleva completo. No pasaba lo mismo con la casa número 4 de la calle de Vergara, cuya pared estaba carcomida y flaca. Don Manuel Rivera, en abril de ese año, pidió permiso para robustecerla y se le negó, en virtud de estar fuera del alineamiento de la calle, mandándosele que dentro de un mes procediera a construir la fachada de esa parte, sujetándose al dicho alineamiento. Ignoramos la razón que tendría para no obedecer, solo vimos que dilató no poco tiempo en ejecutarlo. Poco después, también fue recortada la casa del callejón de Santa Clara, quedando la nueva calle de 5 de mayo completamente terminada. O sea, hasta bien entrado el 68 quedó terminada. Díjose ya que la estrechez y suciedad de la alcaicería, o sea, del arquillo, en el centro de la población, tiempo hacía que estaban reclamando con urgencia hacer algún cambio en ella. Don Francisco Arbeu era casualmente, y todavía no llego a saber bien por qué, porque él puso una buena parte del dinero, pero no sé hasta cuándo, siguió siendo dueño del Teatro Nacional, muy nacional,
como el aeropuerto así va a ser. Muy nacional, pero de particulares. El caso del teatro era lo mismo, muy nacional, pero el dueño era don Francisco Arbeo. Don Francisco Arbeo consiguió un proyecto que consistía en cubrir con techos de cristales todo el crucero, formando en los bajos hermosas tiendas. Sin mezclarnos aquí en juzgar de la conveniencia o inconveniencia de semejante proyecto en un país tropical, sí, abajo del techo de cristales nos íbamos a haber estado chicharrando el día de hoy, la gente se quema allá abajo. Solo diremos que su ejecución demandaba conciliar tantos intereses diversos que se tuvo por poco menos que imposible y no salió nunca de la esfera de los deseos. Otros juzgaban más asedero ampliar la calle derribando casas, pero las interminables penurias del Tesoro Municipal fueron retardando la obra más de 30 años. Por fin, el ayuntamiento que ejerció el año de 1861, presidido por don Pedro Rincón Gallardo, no sin graves contradicciones, logró llevarlo a cabo. Este preseble caballero, promovedor ferviente de mejoras materiales, removiendo ideas pasadas, vino a dar en la de ampliar la dicha calle. Presentóla a la corporación y a discusión de su seno cayó igualmente bajo el dominio del público. La dificultad que se ofreció no fue pequeña. Consistía, dadas las escaseces de la ciudad, en derribar 10 casas. Bueno, Mónica, así vienes y regresas, pues ¿qué te pasa? Y derribar 10 casas del lado sur de los callejones, llamados de los Mecateros y el Arquillo, del número 11 al 20, inclusive de la Alcaicería, las de las esquinas de las calles del Empedradillo y San José del Real, y otra que formaba la esquina del callejón que salía para la calle de los Plateros. O sea, seguía habiendo muchas calles, porque como ya vimos era muy estrecho. Entonces, para poderla alinear a como tenían planteado en un mapa que ya vimos que estaba punteadito, pues tenían que tirar todas estas casas, y para tirarlas había que comprarlas. Y el ayuntamiento pues, en 1881 no tenía tanto dinero, cuyo valor en conjunto podía pasar de los 250,000 pesos, más los gastos del derrumbe, y los que exigía después su reparación hasta ponerlo en estado servible. ¿De dónde sacar los gastos? ¿Nos cubriría acaso el importe de los lotes que pudieran venderse y el de los materiales sacados del derrumbe? Tal era el problema cuya solución dio materia bastante a los periodistas para escribir y flanco por donde atacar al ayuntamiento en general y a su presidente en particular. Este, con voluntad inquebrantable, arregló con el Monte de Piedad un contrato por el cual obtendría el dinero suficiente para la empresa, obligándose a pagarle con los productos dichos, con el precio del mercado de Jesús que ofrecía vender, con un crédito de 82,000 pesos que tenía en la ciudad sobre el Teatro de Iturbide, con el concurso de don Francisco Arbeo, próximo a concluir, y con los donativos que hacían los dueños de las casas del lado norte de los callejones que se anchaban, debería decir ensanchaban, pero así dice, anchaban. En efecto, las casas que estaban en un callejón triste y feo, al quedar en una calle principal y hermosa, no podían menos que aumentar su valor y sus productos. Esto lo comprendieron sus dueños y el ayuntamiento. Explotando juntamente el interés y el civismo de ellos, logró que contribuyeran para la mejora con 13,600 pesos entre todos, elementos con el que el Consejo Municipal resolvió ampliar la calle. Poco a poco, de algunos años a esta parte, este libro está escrito en 2. Por el consentimiento tácito común, se ha establecido la costumbre de solemnizar 3 grandes festividades: el 5 de febrero, el 5 de mayo y el 16 de septiembre, con alguna mejora de orden material o intelectual. Conformándose con este uso, fijó el ayuntamiento el comienzo de la obra para el 5 de mayo de 1881. Entonces, gracias. El 5 de mayo de 81 podemos decir que comienza otra etapa, cuando el presidente de la República en persona va a comenzar el derribo de las casas. Ábrete, César. 5 de mayo de 81, aquí está el detalle de los trabajos de demolición de los callejones del Arquillo y Mecateros para alinearlos con las calles del 5 de mayo, comenzarán el 5 del presente mes. Creo mi deber manifestar al público la manera con que el ayuntamiento va a llevar a cabo esta obra, para que se vea que si bien es cierto que tiene que hacer algunos sacrificios, esos pueden ser comparados con lo que la ciudad tiene que embellecerse. Y estos pueden ser comparados.
con lo que la ciudad tiene que embellecerse, y sobre datos positivos puede el público y la prensa juzgar si es de aplaudirse o de censurarse esta mejora. Aquí vienen todas las cuentas, eso de que dicen que ¿cómo se dice? Que la transparencia es de ahora, no es cierto. Allí estamos viendo, en plena época porfiriana, se contaban las casas que se iban a comprar, el pago de un empréstito, los donativos de los propietarios, el traslado de un pleito, el mercado de Jesús, tal, y importan los recursos extraordinarios. En 3 años con mensualidades de a 3,000 pesos más o menos, quedará pagado el resto de 118,000 pesos. O sea, el ayuntamiento se endeudaba con particulares para poder hacer la obra pública y con el Monte de Piedad. Pero el caso es que comenzó esta demolición de las casas para abrir el primer tramo en mayo de 81. Descripción de esa inauguración, no de la inauguración de la calle, de la inauguración de los trabajos, que poco después, ya para 1900, ay, quítate, ¿dónde está? Aquí no lo subrayé, aquí está. Dice, en la mañana el presidente, ya no era don Benito aquí presente, sino ya era don Porfirio Díaz, fue a visitar el sepulcro de Zaragoza. A ver, ¿quién sabe dónde está el sepulcro de Zaragoza? ¿Quién? Allá la mano que se levantó. Estuvo en San Fernando y actualmente está en Puebla. Muy bien, estuvo en San Fernando. En ese tiempo estaba justamente en el Panteón de San Fernando, a donde se dirigió el señor presidente de la República a ponerle flores a su tumba, como lo seguimos haciendo muchos años, aunque el actual jefe de gobierno suspendió las ceremonias cívicas, incluida el 5 de mayo. Lo tengo que decir porque se me seca la boca de acordarme de eso. Pero bueno, en la mañana el presidente fue a visitar el sepulcro de Zaragoza y a dejarle una corona. Después del ayuntamiento se dirigió a inaugurar el derrumbe de la alcaicería. ¿No les parece formidable? O sea, don Porfirio Díaz tenía esa cualidad de ser un gran promotor de sus propias obras. Entonces, en otros casos, ¿quién iba a inaugurar el derrumbe? Nadie. Aquí se inaugura el derrumbe, se inauguraban las calles abiertas, aunque fuera un callejón feo, inmundo, lo que tú quieras, pero ya estaba abierto. Pero aquí se inaugura el derrumbe de la alcaicería y fue una ceremonia solemne. Los regidores vestidos de negro atravesaron las calles de 5 de mayo, se aventuraron en las callejuelas de la alcaicería, se detuvieron frente a una casa en donde estaba una pared aislada, tomaron cada uno de ellos un cordón de seda que pendía de la pared, estiraron suavemente y la mole vino a tierra con gran estrépito en medio de vivas, de aplausos, de dianas y de una nube de polvo, claro, y de piedras y de escombros que oscurecieron la atmósfera y pusieron blancos como la nieve a los apreciables ediles. La primera casa estaba derrumbada. La obra ha dado principio. Dentro de poco una gran calle rival a la de Plateros comenzará en el atrio de Catedral y dará fin en el vestíbulo del Teatro Nacional. O sea, ya lo que se estaba promoviendo en 81, que habrá durado unos 4 o 5 años en ya dejarla limpiecita, era todavía hasta llegar al Teatro Nacional, es decir, alinearla con las otras dos que tenemos aquí. Esto es de 83, este plano. Si se fijan, aquí ya está. Aunque todavía se ven unos como puntitos, que a lo mejor quiere decir que no, sí ya está, porque ya están todos aquí hay comercios, y se fijan, aquí todavía no hay gran cosa. Aquí está todo este predio baldío, todavía esta cosa tan enorme, no había nada. Aquí están los dos callejones, el de la Cazuela y el de la Olla, que hoy son los dos callejones del 5 de mayo, pero ya aquí ya está poblado. Eso quiere decir que en 2 años, no solo el gobierno porfirista sí era verdaderamente activo, o sea, sí cumplía, si entendemos algo de eso. Bueno, fíjense, primera y segunda de 5 de mayo, y aquí ya que le iban a poner, avenida 5 de mayo, ¿cómo sería la dirección? ¿En cuál calle vives? En la avenida 5 de mayo, ¿sí qué número? Pues 3 o 4 o 5, pero si aquí era la primera, pues aquí también tendría que venir 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, estos se tardaron seguramente un buen tiempo, cuarta de 5 de mayo, pero seguía desembocando en el Teatro Nacional. Ahí está,
ese teatro que estaba rodeado por el Hotel Vergara, que rodeaba, si ustedes se fijan aquí, el teatro estaba al centro y el hotel arriba. Ahorita vamos a ver fotos y les va a quedar un poquito más claro. Este es el plano del comercio. Entonces, esa digamos que es la tercera etapa, ya la cuarta. La cuarta en 81. Pero todavía viene la última etapa, que es la de 1901, que es la que nos va a permitir abrir la calle hasta el Teatro Nacional. Cosa que aquí todavía ni siquiera dice. Esto es muy curioso porque en este libro escrito en 1902, todavía no se menciona ni siquiera. Dice aquí, la actual casa número 1 será no importa, ni la demolición de las casas ni la reconstrucción caminaron con presteza apetecible y que de justicia demandaba lo céntrico del lugar en que las obras se ejecutaban. Más de 2 años permaneció la calle cubierta de escombros, impidiendo el paso a los carruajes y las dificultades de los de a pie. Más al fin, el 16 de septiembre de 83, en celebridad de nuestra independencia, fue entregada plenamente al uso público. Entonces, 2 años se tardaron en abrir ya las calles correspondientes al Callejón del Arquillo y unirlas con las demás, pero seguía desembocando en el teatro. La nueva calle completa ya quedó hermosísima. Cierto es que la visual en ella no tiene la deleitable y apacible perspectiva de campo o de montaña, como casi todas las de la ciudad. ¿No? Si no les parece fascinante. O sea que casi todas las de la ciudad tenían como punto de visión final la campiña o la montaña. Y esta le parecía feo porque topaba con el teatro. ¿Sí me estoy explicando? Ahora en días despejados yo todavía los invitaría a que se pararan en el Zócalo, más allá como el 20 de noviembre, y atrás de Catedral se ve montaña. Pero pues en días muy despejados que ya cada vez son menos, ¿no? Pero en cambio dan vista a sus extremos, el uno la elegante fachada del Teatro Nacional y el otro la amplísima calle del Empedradillo, a un costado de la catedral y a los jardines que la circundan. Por otra parte, las casas que las forman son por lo general de arquitectura moderna y elegantes, con amplias y bien dispuestas tiendas llenas de varios y gustosos objetos. Las banquetas de los 2 primeros tramos de grandes losas traídas de magníficas canteras de Guanajuato, a cuyo costo contribuyeron los propietarios con 1 peso por vara cuadrada del frente de sus casas. Y para que no faltara ninguna novedad, se aprobó en su primer tramo el sistema de adoquines para pavimento del espacio destinado al tránsito de carruajes. Aquí acaba Marroquín su descripción y ya ni siquiera señala la posibilidad de hablar de lo que pasó en 1901. En 1901 deciden que ya es hora de deshacerse del Teatro Nacional. Pero fíjense qué curioso, en enero 18 de 1901, siendo el mismo mes que se tira, en enero 18 de 1, dice, se sigue trabajando con gran actividad en la reparación y embellecimiento del Teatro Nacional, pues se desea que todo esté concluido para fines del año que corre. Pero fíjense lo que dice, reparación y embellecimiento. O sea que ahí sí la comunicación estuvo mal. Para agrandar el foro y hacer otras construcciones indicadas en el proyecto, se han derrumbado 3 fincas del lado de Betlemitas, o sea en la parte de atrás, en Filomeno Mata hoy. Probablemente, no se construyó el pasillo de cristales, pues ningún objeto tendría si no se prolonga la calle hasta la Alameda. Esto en el 18 de enero de 1. Pero el 27, otro periódico ya señala, ándale, ábrete, mira, bueno, vamos a otro, espérate, este ya se trabó. Este es fantástico, este es el 27. Fíjate que yo no me explico esa nota, se las puse porque es muy confusa. La que dice que se está arreglando. Si el 27 podemos ver aquí la foto de cómo estaba ya totalmente demolido. Aquí podemos ver los palcos y aquí todo lo que era de butacas, se ven las grandes paredes, ya no tiene techo.
O sea, aquí ya vemos vista tomada en los primeros días de la demolición del Teatro Nacional. Y dice aquí algo que me gusta mucho reflexionar, este artículo lo uso mucho para cuando se habla cuando hablamos de la historia de la Ciudad de México. Porque me impresiona este texto, aunque no está firmado, lo escribe José Juan Tablada, el autor después de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El libro de José Juan Tablada, el famoso, ¿cómo? La feria. La Feria de la Vida. Exacto, gracias. Él es el mismo que escribió esto. Y dice, fíjense bien cómo dice, demoler para reconstruir. O sea, obviamente aquí ya vemos que se estaba tomando en cuenta la idea de reconstruir, pero no el mismo teatro. Se hizo el nuevo que hoy lo conocemos como Bellas Artes. La gente tal vez estaba pensando que se iba a reconstruir el que estaba, porque acabamos de ver una nota de 10 días antes que decía que se estaba restaurando. ¿Y cuál restaurando? Que no veían que se estaba demoliendo. O sea, es increíble. Este es el lema a que nos ha conducido la sede Progreso. Y a él tenemos que ser obedientes, lo mismo en lo físico que en la moral, lo mismo en el orden científico que en el orden social. Los degenerados, los enfermizos, los pasionales, los idiotas, son nuestros semejantes. Es justo, pues, que lamentemos su desaparición, pero dentro de los cánones del progreso es de desearse que esa desaparición, o sea, que desaparezcan todos aquellos, sea tan rápida que tan infelices seres no tengan tiempo bastante para legar a futuras generaciones sus desgracias en forma de atavismo. La ignorancia que conduce al fanatismo, que perjudica desde la muralla del criterio falso que puede considerarse misericordiosamente como un exculpante, deben desaparecer por más que el triunfo del saber y el recto juicio hagan millares de víctimas entre ignorantes y fanáticos. En el orden social, para que la libertad impere, para que el derecho se respete, para que la paz sea sólida y duradera, tiene muchas veces que principiarse por la guerra que diezma, que asola, que aniquila. Hoy es una nota de actualidad la demolición del primer teatro metropolitano. Multitud de personas contemplan diariamente el derrumbe de los fuertes muros. Ven al descubierto entre maquinaria desvencijada, telares carcomidos y abiertos escotillones. Aquel escenario, amplio recinto, que fue inolvidable secreter de todas esas interesantes historias que se designan con el nombre genérico de la vida entre bastidores. Recuerdos que quedarán sepultados bajo esos escombros y servirán de cimiento al teatro moderno y de grandioso aspecto que va a levantarse en el mismo recinto. Evidentemente que no. Si se fijan aquí, todas las notas que vemos están encontradas. Una dice que se demuele, otra dice que se está reparando y otra dice que se está tirando. Y aquí este periódico, que es que entre otras muchas cosas dice, fíjense cómo les repito, había mucha crítica, aunque pareciera que no, en los periódicos de entonces, que dicen que don Porfirio no aguantaba la crítica, pues en 81 todavía la aguantaba. El inmoderado afán de novedad que tantos destrozos ha consumado y seguirá consumando, ha hecho que en estos días se haya llevado a cabo la completa demolición de la sala, el proscenio y otros anexos del Teatro Nacional. Lo que demandaba una prudente restauración y a lo sumo reformas de mero ornato y comodidad ha quedado destruido. Y de la mejor obra arquitectónica del México independiente no restan ya sino escombros. Verdad es que la reedificación del Gran Teatro hace el encomendado a un arquitecto de nota, ya sigue diciendo en la página siguiente que se le encomendó al arquitecto Boari y que tiene mucho reconocimiento, pero que sin embargo debían de tomarse en cuenta la historia de estas edificaciones para no demolerse. Había esta crítica ya en el periódico del 5 de febrero, no, perdón, del 18 de febrero del 1, diciendo, ya acabaron de tirar lo que no debió de haberse tirado. Entonces, es entre el 1 y el 10 que la calle queda completamente terminada. Aquí vamos a ver en 1900 que, ay Diosito Santo, ábrete sésamo, que la calle todavía no está terminada. Aquí topa con el teatro.
Aquí se llama Avenida Oriente, pero abajo dice 5 de Mayo. ¿Por qué? Porque hubo una época en que se pretendió que la Ciudad de México fuera como Puebla y se le estaban poniendo los nombres igual que en Puebla, 2 Oriente, 3 Norte, 4 Sur, etc. Y a la avenida 5 de Mayo, oye, le tocaba la calle de Oriente 2, pero duró poco. Sin embargo, lo interesante es ver aquí cómo en 1900 la calle topaba con la de Vergara. Ahora, para 1907, ahora sí, ya la calle circula completamente. Ya llega, hasta aquí la vemos muy claramente, ya llega hasta la calle de, dice aquí, del Mirador del Teatro Nacional. O sea, ya estaban los planos, ya se estaba construyendo Bellas Artes, no se termina, pero aquí queda muy claro que ya estaba del mismo ancho, ya estaba pareja, ya estaba lista para enfrentar, porque es muy interesante reflexionar en que don Porfirio quería dejar la Ciudad de México impecable para las fiestas del centenario. Entonces, ¿qué esperanzas que fuera a haber una calle a medio construir? Se conservan los dos callejones de la Cazuela y de la Olla y se termina. Aquí es precisamente cuando, acuérdense que aquí es donde está la Casa de los Azulejos, en el callejón de la Condesa, donde en estas fechas es cuando todas estas casas de acá, que se quedan cortadas, tienen que hacer, porque como esto no existía, pues aquí la calle seguía, así me estoy explicando, tienen que hacer las fachadas de 5 de Mayo, fachadas posteriores. Por todo el mundo dice que el lado de 5 de Mayo en los Azulejos es nueva, pues sí, relativamente nueva. Y aquí, esta foto entre 1907 y 2018 en el Google Maps no ha variado nada, o sea, siguen exactamente las mismas calles, siguen los callejones, uno más grande que el otro. Aquí tenemos el de este lado y el de acá, y nada cambia, y aquí es donde se ve muy bien la Casa de los Azulejos con el corte que le tuvieron que hacer, y como nos damos cuenta en esta foto aérea, cómo es perfectamente del mismo ancho. Ahora vamos a ver unas fotos. Acá están las fotos. Ya, ¿cómo le puedo pasar? Para ir pasando y no tener que cerrar y abrir. No, pues no pela, hace rato lo intenté. Ah, ya peló, gracias. Esta ya la habíamos visto también, como aquí está negro y aquí el teatro al fondo, están ya abiertas estas dos. Luego, ¿no ves? Lo tengo que hacer chiquita y luego así. Ahí está, la demolición del Teatro de la Profesa que ya vimos. Otra, aquí si se fijan, ya está amplio esto, ya están ampliadas estas calles y nos vamos directo, pero seguimos llegando al Teatro Nacional. Luego, hasta lo mismo, más o menos, es otra vista, pero que no varía gran cosa. No, esto está fea además. Aquí vemos la Profesa, se ve con toda claridad aquí, y este es anterior a 1910 porque ni siquiera han demolido, ya no sé dónde, aquí ya la vimos. Ah, mira, esto me parece increíble. Nos quejamos de los ambulantes hoy, ¿verdad? Pero ven esto. Obviamente después todo esto desapareció, pero ve aquí, los ambulantes lo único que varían de entonces a ahora es que ahora se tapan con unos plásticos inmundos y antes con sábanas, pero allí estaban en pleno 5 de mayo, no sé si fuera un día de fiesta o algo, pero es de llamar la atención como también en esas épocas había ambulantes. Aquí ya lo mismo, es la época de con la calle ya perfectamente, vean por favor lo que leímos de las banquetas, el alumbrado, aquí todavía veo un charco, tal vez no estaba totalmente pavimentado, porque ahí sí se ve como charcoso, pero ya se ven muy anchas, como sigue siendo hasta hoy, muy anchas las banquetas, por eso se llama Avenida del 5 de Mayo y no calle como todas las demás. Esta ya, esta no. Esta yo le calculo 1900, pero me gustó mucho, por eso se las traje,
porque aquí va, todavía no se ven coches, solamente se ven de caballitos como este. Aquí, pues todos los tipos populares caminando por la calle, ¿no? Todavía la gente, se veía mucho estos personajes de camisa de manta y sombrero de campesino, todavía se puede ver con mucha facilidad, pero ya vemos justo lo que acabamos de leer, las enormes banquetas de cantera de Guanajuato que nos describe este señor Marroquí. Estas se las traje porque me gusta mucho, por eso la gente dudó y también lloró el Teatro Nacional. Era un teatro hermoso, ustedes lo pueden ver, estas eran las habitaciones del hotel. Y generalmente el hotel tenía que ver con atender ahí a los actores que venían de otros lados, porque a lo mejor ustedes no ligan la importancia del Teatro Nacional, porque hoy hay muchos teatros. En aquel tiempo había como 3 o 4 nada más, pero aquí es donde venían la mayor parte de las compañías extranjeras de ópera, y venían muchísimas. Es increíble que en las épocas más asiagas, más complicadas, más convulsas, donde había guerra civil, donde había 1000 broncas, había ópera, o había teatro, o había conciertos, y todo esto era en el Teatro Nacional. Entonces, aquí las casas, vean, eran unas casas ya muy bien hechas, muy buenas, y estamos hablando, obviamente, miren la iluminación de gas, pero ya una ciudad limpia, armónica. Esto ya es sin duda el Porfiriato, cuando ya estaban alineando las 2 primeras, y poquito después, estas enormes y maravillosas columnas del Teatro Nacional iban a ser derribadas para pasar a abrir la calle. Y a mí lo que me parece absurdo es que se abra la calle para ver Bellas Artes de lado. A mí se me hubiera ocurrido más lógico, si ya se iba a ver desde Palacio Nacional hacia allá, pues Bellas Artes, como estaba el Teatro Nacional, de frente. Pero no, lo hicieron volteando hacia... es la misma que ya vimos, pero me gustó más aquí como foto, la veo un poquito más clara. Sí se ve un poquito mejorcita de cómo está. Y vean el tamaño del teatro, o sea, el teatro era inmenso. Vean la gente ahí abajo, y era una de las mejores obras. Incluso lo dicen en todos los artículos que me encontré sobre el Teatro Nacional. Realmente una joya. Aquí, ya, ¿qué ven? ¿Qué ven? Terminado ya. Ya tiraron el teatro. ¿De qué estoy hablando? A ver, llevo una hora hablando del Choso Teatro y ahora me dicen que no saben qué ver. Allí está el teatro, ya no está el teatro. Ya demolieron el teatro. Todavía no se empieza a construir Bellas Artes. Pero lo interesante es que ya empezaron a construir en estos tramos. Si te fijas, aquí ya hay muchas construcciones y se ve gran actividad. Aquí están construyendo en esta parte para proceder en esa zona donde estuvo el convento de Santa Isabel, es decir, aquí al fondo es donde se va a construir el Palacio de Bellas Artes. Pero fíjense cómo en muy poco tiempo, esto es 1904, ya la calle estaba completamente derribado. Yo creo que todavía no estaba así como que dijeras perfecta, pero ya se estaba construyendo a paso bastante veloz. Se ve una enorme actividad aquí, aunque el teatro pues ya tristemente desapareció. Ahora, ay, quítate cosas. Bueno, no dijimos que no aquí. Acá. Aquí. Otra igual, ya sin el teatro, pero a ver aquí, a ver, ¿qué cosa ven diferente? ¿O qué cosa hay que observar? A ver, Carruajes. no, al fondo. Palacio Legislativo. Bellas Artes. O sea, ahí está la cúpula de Bellas Artes. Esto quiere decir que aquí ya nos acercamos a 10. O sea, ya está la cúpula de Bellas Artes y aquí está el edificio de Correos, que lo vemos aquí, gigante. Este es el edificio de Correos que se inauguró en 7. Y ya vemos el Palacio de Bellas Artes con su cúpula, pero acuérdense que no lo logran terminar. Que llega las fiestas del centenario y no se termina. Bellas Artes se inaugura, para los que no se acuerden, se los digo, en 1934, con el presidente Abelardo L. Rodríguez.
Don Porfirio se va después de tanto esfuerzo y esto se quedó así como en calzones, como en pijama. Entonces aquí ya la calle ya está terminada, ahora sí, ya están hechos estos edificios, sobre todo este que es el de la Palestina, que ya se ve muy grande aquí, y ya Bellas Artes está, pues, la obra negra construida, miren, hasta acá llega, pero desafortunadamente no se pudo terminar para el día de su inauguración. Esta es otra ya en 1910, esta es la que vimos, que boba. Déjame ver si hay otra. Ah, esta solo la traje como curiosidad. El Hotel Gillow, que existe todavía junto a la Profesa en la esquina con 5 de Mayo, en su imagen original de 1910. O sea, hoy es bastante distinto, pero si lo ves con calma, a mí me parece que lo único que hicieron fue como que quitarle muchos de los arreglos que tenía de los detalles y dejarlo mucho más sobrio, pero no sé, habría que irlo a ver con calma. Pero esta es la imagen del Gillow con esta mansarda acá arriba en 1910. Y el edificio de la Mutua, que es hoy del Banco de México, justo en la esquina con 5 de Mayo, era una compañía de seguros. Y esta foto ya está sacada del libro de la fiesta del centenario de 1910. Porque si algo le interesaba a don Porfirio era tener la ciudad, como ya les dije antes, impecable. Don Benito Juárez empezó una obra que le facilitó a don Porfirio la vida, entre otras muchas creación de instituciones, en el aspecto del arreglo y el hecho de hermosear la ciudad, como se decía entonces, pues fue mucho más factible, porque ya Juárez había dejado la ciudad muy libre de gran cantidad de conventos que según ellos y en ese tiempo estorbarían el paso. Las calles le pudieron hacer mucho más grandes, mucho más amplias, se hicieron plazas y jardines y se inauguró una calle nueva desde 1861 a la que en 1862 le van a poner el nombre de 5 de Mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues esta historia que inicia, Lupita, desde el siglo XVIII y por lo menos a 1910, pues va a continuar la siguiente semana, no con Lupita, sino la próxima semana. Nuestro amigo Luis Enrique Moguel, que era nada más para asustarnos, ¿no? Pero nuestro amigo Luis Enrique Moguel nos va a hablar de la avenida 5 de Mayo en el siglo XX. Ay, qué bueno. ¿No? Entonces, ya con eso vamos a hacer la historia completa de esta avenida. Pero bueno, pues como hubo demasiadas alusiones personales a nuestro amigo Francisco Hernández, creo que vamos a tener que conceder la palabra para empezar. Enseguida, pues también daré la palabra a todos ustedes, a quien quiera participar, pero pues por lo pronto, pues yo creo que algo interesante tiene que decir también aquí Francisco Hernández. Adelante, Francisco, por favor. Patrimonio de la ciudad y a lo largo de esta serie de conferencias que hay, de actividades que estamos llevando a cabo por el 5 de mayo, por la avenida, si bien la calle tuvo inicio en 1861, es hasta el año de 62 se le puso el nombre, Francisco. Sí, no, pero 61 se empieza se abre. En el 62 se le pone el nombre, en el 68. Eso es lo que yo peleo. No, estoy de acuerdo contigo. 1868 es cuando se toma con un valor especial. La crónica que hace Mariano Rivas Palacio en esta carta documental, que la recibe un amigo en París, le manda diciendo que 5 de mayo ya queda considerada como una de las avenidas más importantes, tan importantes que nos va a representar la soberanía, la libertad, la independencia de este país. Y ese mismo día que se le da seguimiento a la calle, cuenta la crónica que en la calle estaban muchos edificios, no había edificios, estaba baldío. Y entonces el presidente Juárez manda a que se pongan mamparas de plantas y flores para que aquello no se vea desierto y terrible. Y ese mismo día escriben en el periódico El Monitor, El Republicano, La Orquesta, escriben todos discursos, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, escriben discursos en cerca
discursos lo da Guillermo Pluto en la noche dentro del teatro. Sí. Ese día en la noche, en el teatro, en una Está función. publicado el día siguiente. Exacto. Sí. Y la poesía de Sierra afuera del teatro. Sí. Entonces, es en ese momento, en el 68, en que se le da esta gran importancia a la calle en la ciudad. Francisco, en el 62 se estaba celebrando ahí el 5 de mayo, en diciembre, ya se había nombrado 5 de mayo. Sí, no, Ya se les reconoce y las crónicas había. Es decir, hay dos momentos muy importantes. Luego en 81, cuando se comienza a arreglar esto, y en 1901, cuando ya se produjo las pegadas. sí, yo estoy contradiciendo lo que cuentas. Y le estoy diciendo que esa fecha nosotros estamos pues, conmemorando porque fue el momento que se dio la gran importancia. Acabamos un año antes de expulsar a los franceses, en el 67, y entonces estamos con un sentimiento de estos cuatro principales elementos de soberanía, libertad e independencia que tenemos y que todos coincidieron en el siglo XIX. Y se van a organizar fiestas y se van a hacer una gran comilona en la Alameda, donde asiste el presidente Juárez. Sí, lo vemos. Sí. Es que como te vas y luego no oyes, lo vemos. Hasta que se metieron billetes. Aquí estaba boletos Lupita. para entrar. No lo colocamos. Ah, sí, Sí, estaba por ahí. Estaba aquí escuchando toda la... Sí, dijimos de la comida, sí dijimos. Que fueron a comer. Entonces, esta fecha yo consideré que era importante conmemorarla por lo que nos hace falta en este momento. Sí. En este momento social político que hay en nuestro país, son cuatro cosas que no debemos olvidar. Y si Juárez, precisamente Juárez, No hubiera muerto. no hubiera muerto, es que hace precisamente esta caminata, quien escucha sus discursos, estas poesías de Guillermo Prieto, y quien le da este simbolismo mayor a esta avenida. Sí, yo estoy convencida de eso. Simplemente que yo creo que hay que enfatizar, ¿no? Estamos festejando esta nueva etapa, segunda etapa de la calle del 5 de mayo, porque eran estas dos callecitas que vemos aquí. O sea, sí tenemos que hacer ese énfasis. Es decir, no se inaugura en 1868, se reinaugura. Se le da esa solemnidad distinta a la que se había dado, o doble solemnidad, porque en el 62 estaba festejando el triunfo del 5 de mayo pasado. Se festeja en diciembre y por eso se le pone nombre, porque estaban festejando allí el triunfo de las armas nacionales sobre las tropas francesas. Entiendo muy bien que el 68 ya tiene una doble connotación, porque se había logrado por fin vencer a los franceses y expulsarlos. Pero hay que ser propios con la historia y decir que estamos celebrando la reinauguración de la calle, dos callecitas, primera y segunda mismas que están ahí en el mapa, primera y segunda del 5 de mayo, además hasta 81, y la última parte hasta 1. Sí, estoy de acuerdo, y nada más enfatizar que se resignificó, se reinauguró, pero se le dio mayor importancia que la primera vez. Eso dice. Eso digo, por la lectura, por toda la los periódicos de la época. Por eso es importante y para este momento... No, pues cualquier momento es bueno para recordar estas fechas, si hubiera sido el año que sí, entra, y bueno, pues ya algo de la calle, bueno, pues terminaba en el Teatro Nacional, para terminar con que en Bellas Artes, una calle que ya no hay una sola construcción religiosa, es un espacio, es una calle laica, de alguna manera, que solo hace noble. Esto que es lo que yo dije, de la gracias acá. Ah, un rollito, sí. Y bueno, el Teatro Nacional se tiró y hace un comentario, cuando el Teatro Nacional tiene muchos problemas, como siempre, económicos, y entonces se habían hecho salones, es el primer hecho que se hacen salones de danza, de teatro, de declamación, y como no alcanzan a cubrir los recursos económicos, se hace hotel y se pone un restaurante para cubrir los gastos del Teatro Nacional. Sí, y tenía hotel. Sí, precisamente porque no tenían recursos, pues se llaman a hacer un hotel, 40 habitaciones como bien mencionaste. Pero bueno, fue muy padre escuchar hasta Bellas Artes todo lo que nos contaste y nos narraste queda de esta apertura. Yo lo agradezco muchísimo, como las siguientes pláticas que tendremos en torno a esta calle y es el símbolo que es el 5 de mayo para nosotros. Claro. Los mexicanos. Muchas gracias, Peter. Gracias, Francisco. Bueno, y el próximo año entonces vamos a celebrar otro año más de la Avenida 5 de Mayo. Claro, y traemos más crónicas, hacemos más cosas. Bueno, en 68, yo creo, es una ciudad que sigue celebrando el triunfo de la República, ¿no? No, Se claro. añade una celebración más.
es importante, como importante ha sido la conmemoración que ahora hicimos y que fue con iniciativa, en principio, de Francisco, y que ustedes, muchos de ustedes, acompañaron en la caminata a los actores que fueron hasta el hemiciclo a Juárez, pasado 5 de mayo. Algunos de ustedes estuvieron en esa caminata, ¿no? Bueno, pues y vamos ahora a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan. Vamos a empezar con el señor que creo que levantó la mano antes que nadie. Por ejemplo, el estilo de redacción de los proyectos del siglo XIX son una delicia. Sí. ¿Verdad? Es como las ruinas de retroceso y dan risa. Le quería mencionar inclusive que se iniciaron las obras de demolición del 5 de mayo, pero pues sigue siendo lo mismo, nada más que ahora emplean otras palabras. Ahorita se dice como el inicio de obras de tal. Exacto. ¿verdad? No, es que se tenían que demoler las casas que ocupaban. Mira, aquí este mapa por eso lo volví a abrir. Lo que estaban inaugurando era la demolición de toda esta parte. Y ahí ahora se diría que el inicio de las obras del tratamiento de la avenida, es lo mismo. También la referencia que quiero hacer es que efectivamente en el porfiriato había libertad de prensa. Inclusive cuando a los opositores muy radicales se les encerraba, ¿verdad? Se les mandaba a San Juan de Ulúa, si acaso, pero no tengo conocimiento de que se les asesinara como ahora. Desgraciadamente creo que ahora estamos peor que en el porfiriato. Sí, ¿verdad? coincido. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? La siguiente Señor. pregunta. Muchas gracias. Doctora, usted mencionó que la profesa fue cercenada y actualmente está el Guilo. ¿Ese apellido Guilo es de alguna...? Del obispo. La familia del obispo que estuvo oaxaqueño, que fue muy amigo de Porfirio Díaz, era una familia adinerada, tenía la hacienda de Chautla, ¿cómo se llama? Chautla, en Puebla, y estas casas, este hotel. O sea, era familia muy rica de origen, no me acuerdo si irlandés, la verdad es que no me acuerdo, pero muy adinerada. Y el hijo de ese matrimonio, que fue, si no me equivoco, el único hijo, fue el obispo de México. Y el obispo tenía las propiedades, como entonces, aunque ya existían las leyes de reforma y no se les permitía, pero pues con el obispo oaxaqueño y amigo de don Porfirio, pues, es más, yo he visto en muchos documentos de archivo que se habla de que se van a demoler o se va a vender del obispo Guilo, casas o edificios o lo que sea, eran del obispo y se decía sin ningún rubor, sin ningún problema, a pesar de ya existir las leyes de reforma, ellos estaban haciendo de la vista gorda con ellas. Pero sí, era de la familia del obispo Eulogio Guilo, se llamaba el señor, sus papás no recuerdo, pero eran de ellos. ¿Algún otro comentario? Sí, señor. Por favor. Don Juan Jesús. Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Licenciado, gracias por su conversación, maestra. Yo no sé en dónde leí, maestra Lozada, que el arco de acceso al Hotel Guilo es el original de la portería de la profesa. Sí. ¿Es cierto únicamente? Mire, yo sé de dónde lo leyó, o cuando menos dónde creo que lo pudo haber leído. Probablemente en el libro de Guillermo Tobar de la Crónica de un Patrimonio Perdido. Yo creo que puede ser que sí, porque como estamos viendo ahorita en estas crónicas, decían, no sé si se fijó que en algún momento la calle abierta en el convento de Santa Clara dio lugar a que aparecieran las celdas y la gente rentaba esas celdas para que la gente ahí viviera aunque estuvieran amenazando ruina. ¿Qué quiero decir con esto? Que aprovechaban espacios interesantes de lo que sobraba de los conventos. Entonces muy probablemente la actual puerta de acceso al Guilo, igual que desde el momento en que lo hicieron, se convierte en la entrada, o sea, sigue siendo, la misma puerta de acceso que tenían las padres de la profesa, porque yo ayer mismo, por eso le digo que puede haber sido, vi ahogando el libro de Guillermo, y entonces saqué una foto que decía entrada de la profesa. Yo dije, no es cierto, si es la entrada al Guilo. Entonces, muy probablemente lo que se haya sucedido
es que conservaron la fachada y tal vez parte de algo para convertirlo en hotel, pero sí es probable que haya sido así, sobre la calle de Isabel la 14. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Una pregunta, hice comentarios y se me olvidó la pregunta. A ver, la pregunta, ¿Me pero permiten? nada más déjeme traerle el micrófono. Perdón, se me olvidó la pregunta, dice dos comentarios, se me olvidó la pregunta. Cuando Plutarco Elías Calles fundó el Banco de México, yo creía que el edificio donde está el Banco de México se había hecho ex profeso. Ahora estoy viendo que ya existía. No sé si nos podría hacer favor de abundar sobre el edificio. Seguro vamos a Muchas hablar gracias. más la próxima semana porque es uno de los emblemas de 5 de mayo, pero bueno, es un edificio creado de finales de Porfiriato, como ya vimos, ha de haber sido como de 1905 o 6, y después, cuando en 1925, como bien dijo usted, Plutarco Elías Calles establece el Banco de México, aprovecha ese edificio pero lo moderniza, y para tal llaman al arquitecto Carlos Obregón Santa Silva, el bisnieto de Don Benito. Ya ven que Don Benito ya no me olvido, ¿eh? Entonces, al arquitecto Obregón Santa Silva es el que le va a dar la forma tanto interior como exterior que tiene ahora. Sí se usó el edificio, pero sí se modernizó y se le dio, pues yo creo que se le acomodaron todas las cajas fuertes necesarias y tal, porque hay una crónica muy buena del día. Ay, si me recuerdas, te las paso para la siguiente conferencia. Hay una crónica muy buena del día de la inauguración, de cómo pasaron los caudales y que llegaron a tales horas y bueno, se tardaron tanto en llenar las cajas fuertes, porque venían de aquí, de la tesorería, para el Banco de México. Súper interesante la crónica, pero sí, fue una modernización, pero el edificio que existía. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues si ustedes no tienen ninguna otra pregunta o algún comentario, pues ya salió la última pregunta. Estaba indeciso, pero en fin, se animó. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta nada más es si el edificio de la Palestina es antes o después. No, pues después, porque ahí llegaba el teatro. Ah, Le digo que nomás no se fijan, ¿no? Si el teatro estaba así grande, abarcaba los dos espacios, y la calle 5 de Mayo lo atraviesa. Entonces el teatro es cortado por más allá de la mitad, lo desbaratan, como ya vimos. Y entonces el edificio de la Palestina, igual que el de Ferrocarriles, los dos son nuevos. Ya de Bolívar para allá, incluso la misma esquina, ya todos son nuevos. Nuevos de 1902, 3, 4, por ahí. Porque las anteriores, pues es que cada época va dejando sus edificios porque fueron 5 etapas de construcción de la calle 5 de Mayo, ¿no? Por eso. Bueno, pues, pues le agradecemos a Guadalupe Lozada No, al contrario. su magnífica conferencia. Nuevamente los invito la próxima semana a las 5 de la tarde, aunque teníamos programada la asistencia y la conferencia de Alfonso Suárez del Real, pues no va a ser posible, motivos de su agenda muy complicada, nos avisó que no podía acudir, pero Luis Enrique Moguel tiene ya un trabajo preparado sobre la avenida 5 de Mayo en el siglo XX. Entonces, pues quedó muy bien después del relato que nos acaba de hacer Lupita Lozada, pues creo que viene muy bien esta otra conferencia. Y todavía la siguiente semana terminaríamos el ciclo, bueno, no lo terminaríamos, sino continuaríamos el ciclo con una conferencia de la maestra Berta Hernández. Bueno, pues les agradezco a todos su asistencia y los espero aquí la próxima semana. Muchas gracias. Mañana